¿existe el libre albedrío o todo está predestinado por Dios? Muy bien, interesante esta pregunta. Yo he visto muchos debates, ¿ok?, sobre personas que defienden de que la vida se basa en el libre albedrío, otros que la vida se basa en la predestinación. Pero me he dado cuenta de que los que defienden el libre albedrío le han hecho preguntas a los que defienden a la predestinación, y los que defienden la predestinación no pueden responder. Al igual que los que defienden la predestinación le han hecho preguntas a los que defienden el libre albedrío, y los del libre albedrío no pueden responder. Ahora, yo viendo este debate tan intenso que hay sobre que si la vida se basa en libre albedrío o predestinación, la gran respuesta es que el libre albedrío y la predestinación van de la mano. ¿Ya? Ya les voy a explicar por qué los dos van de la mano. No puede estar la vida anclada únicamente a la predestinación o al libre albedrío. Los dos tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, la vida se basa únicamente en la predestinación, entonces quiere decir que Dios había predestinado la caída del hombre. No, de ninguna manera, ¿verdad? Dios no va a predestinar la caída del hombre. Que el pecado entrara en el mundo, entonces quiere decir que fue predestinado por Dios. No, de ninguna manera, ¿verdad? Ahora, también el hecho de que personas alcancen la salvación depende únicamente de que si Dios quiere predestinarlo para salvación o no. Tampoco. ¿Bien? Entonces, como tampoco todo es únicamente por el libre albedrío, ¿ok? Porque ya les voy a explicar por qué. Porque hay personas que cuando son salvadas es imposible que se pierda, porque hay un espíritu transformador dentro de ellos, que es el espíritu de la gracia, que evita de que la persona, ¿ok?, haga lo que a Dios no le agrada. Es un espíritu que evita el pecado, es un espíritu que evita el agravio hacia el Señor, la ofensa hacia el Señor, el espíritu de la gracia. Por eso que el apóstol Pablo decía, si yo intentase agradar a los hombres, ya yo no sería esclavo de Cristo. O sea, el apóstol Pablo decía que él era esclavo de Cristo, que él no podía hacer lo que él quería, sino lo que Cristo de ahora en adelante hacía en él. ¿Ok? Ahora, les digo una cosa. Vean, la predestinación va de la mano con el libre albedrío. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tenían el libre albedrío de obedecer o de no obedecer. ¿Sí o no? Claro, tenían el libre albedrío de obedecer y ellos decidieron desobedecer. Adán y Eva no eran inocentes, ¿ok?, de su pecado. Como muchas personas dicen que Satanás se aprovechó de la inocencia del hombre para engañarlo. No, porque el hombre no era inocente de que si comía de ese árbol iban a morir, iba a entrar el pecado a la tierra. El hombre no era inocente de eso. Ya Dios le había dicho de antemano a Adán, y después a Eva se le había dicho también de que de ese árbol no podían comer. Entonces, cuando llega la tentación de Satanás y ellos decidieron desobedecer, fue porque ellos en su sano juicio lo decidieron así. Pero no fue porque la inocencia del hombre, no, porque ellos sabían perfectamente que lo que iban a hacer era malo. La mujer sabía perfectamente de que al comer de ese fruto iba a desobedecer a Dios. Entonces no fue porque Dios lo predestinó. La mujer lo quiso así. La mujer lo decidió y entró el pecado a la tierra. ¿Bien? Ahora, porque dicen entonces algunas personas que hay algunos que están predestinados, ¿ok?, que estaban predestinados para recibir el mensaje del Evangelio. No es que estaban predestinados para recibir el mensaje del Evangelio, ciertamente, porque el mensaje del Evangelio es algo que se les va a predicar a todos. Ahora, todos en su libre albedrío decidirán si aceptan el mensaje o si no lo aceptan. Ahora, la omnisciencia de Dios, ¿ok?, es lo que hace que Dios esté consciente de quién es de Él y quién no es de Él, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Hay personas, ¿ok?,
que ya están escritas en el libro de la muerte. Hay personas que ya están escritas en el lago de fuego, que van a ser arrojadas al lago de fuego, perdón. Bien. El libro del Apocalipsis dice que hay personas que iban a ser atormentadas por diversas plagas que el Señor iba a mandar a la tierra en el momento de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está escrito? Porque el Señor predestinó a esas personas para que padecieran toda esa tribulación y después la muerte segunda. No fue por eso, sino por el hecho, amado hermano, de que Dios en su omnisciencia sabía que esas personas en su libre albedrío jamás iban a aceptar el mensaje del evangelio. Y eso da como a entender de que esas personas fueron predestinadas, pero no es que fueron predestinadas, no, sino que nunca habían decidido seguir al Señor, nunca decidieron tomar en cuenta a Dios a pesar de que tuvieron la oportunidad de hacerlo alguna vez en sus vidas. Y como ya Dios en su omnisciencia sabía perfectamente quién iba a acceder al mensaje del arrepentimiento y quién no, se habla entonces de personas que estaban como que predestinadas para muerte y predestinadas otras para vida eterna. Porque ya Dios sabía quién era de Él y quién no era de Él. No es que Dios hizo una elección, no, que yo elijo este y este no lo elijo, no. Dios no hace excepción de personas. ¿Bien? Es por eso que que no podemos decir simplemente de que la vida está basada en predestinación y que la vida está basada simplemente en libre albedrío, no. La predestinación y el libre albedrío van de la mano, ¿ok? De la mano. Dios en su omnisciencia sabía quiénes eran las personas que iban a aceptar el mensaje del evangelio. Y es por eso que el apóstol Pablo decía que a los que antes conoció, a estos también los predestinó para salvación. A los que antes conoció, o sea, a los que sabía en su omnisciencia de que iban a aceptar su llamado, a aceptar su mensaje, y los conocía, a los que antes conoció. Entonces, por eso es que también dice la Biblia, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que te formase en el vientre. O sea, que ni siquiera estabas formado en el vientre, ni siquiera eras una semilla en el útero de tu madre. Cuando ya yo te conocí, en mi omnisciencia yo sabía quién eras tú. En mi omnisciencia yo sabía qué tenías tú en mí y qué había puesto yo en ti. ¿Bien? Entonces, espero que la pregunta sea aclarada. Que la pregunta sea, ¿cómo les explico? Muy clara para las personas que ven el video. ¿Bien? Que Dios le bendiga.